Generalmente existe una alta incidencia de esta enfermedad en el sur de China, en el sureste de Asia y en regiones orientales. Es la forma más común de cáncer. Suele presentarse en edades comprendidas de 50 a 69 años y los factores de riesgo más asociados a esta entidad se relacionan al alto consumo de pescado salado, a la infección del virus de Epstein-Barr, al consumo de tabaco y alcohol, factores ambientales, factores genéticos y déficit de vitamina C. Para hablar un poco de anatomía, la nasofaringe es una cámara cuboidal que va a estar limitada posteriormente por los cuerpos vertebrales C1, C2 y el hueso esfenoide. Anteriormente va a estar limitada por las cuadranas nasales, inferiormente por el paladar blando, lateralmente por las trompas de Eustachius, el torus tubarius y las fosas de Rosa-Müller, que es el sitio más frecuente de esta patología. Dentro de los niveles ganglionares tenemos el nivel 1A, que corresponde a los ganglios submentonianos, el nivel 1B los submandibulares, el 2 yugular superior, el 3 yugular medio, 4 yugular inferior, el 5 el triángulo posterior del cuello y el 6 el compartimiento anterior. Hay varias estructuras de las bases del cráneo que pueden verse afectadas por diseminación tumoral y entre ellas tenemos la fisura orbitaria, el agujero redondo, el foramen espinoso, el canal hipogloso y el foramen lacero. La diseminación linfática constituye del 75 al 90% de los pacientes que tienen diseminación ganglionar. El 50% de los casos es de forma bilateral. Hay tres vías de drenaje linfáticos que son principales, como por ejemplo los ganglios retrofaringeos, que están ubicados en el nivel 7A, los niveles ganglionares superior, medio e inferior, y el triángulo posterior del cuello, que representa el nivel 5. Los sitios más frecuentes de metástasis se relacionan pulmón, hueso e hígado. La Organización Mundial de la Salud clasifica estos tumores de nasofaringe en 3 subtipos y a su vez los divide en 4 tipos. El tipo 1 está representado por el carcinoma escamoso queratinizante, que es el subtipo más frecuente y se asocia al alto consumo de tabaco. El tipo 2 está constituido por el carcinoma queratinizante diferenciado y carcinoma de células transicionales. El tipo 3 por carcinoma no queratinizante indiferenciado, que es el subtipo más frecuente en las áreas endémicas y está asociado a la infección por el virus de Epstein-Barr. Estos suelen tener un mejor pronóstico. El tipo 4 fue incorporado en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud en el año 2005, que está constituido por el carcinoma basaloide. Estos suelen tener un peor pronóstico. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes se caracterizan por presentar masas palpables no dolorosas en cuello, acompañado de epistaxis, congestión nasal, cefalea, otalgia, y puede haber afectación de los pares craneales, causando así otra sintomatología. Dentro de los métodos diagnósticos tenemos la biopsia guiada por fibroscopia, la punción por aguja fina en aquellas adenopatías palpables. Es importante también evaluar la función hepática y determinar el virus de Epstein-Barr. Las pruebas de imágenes como la resonancia y la tomografía nos van a ayudar a determinar el grado de infiltración local, la afectación de los ganglios linfáticos, si hay presencia de metástasis o si existen otros tumores. El CT-PET pues también nos ayuda a determinar las metástasis ganglionares no evaluadas por otros métodos como por ejemplo tomografía y resonancia, y también nos ayuda a determinar si hay diseminación a distancia. Además, este es útil tras el tratamiento como reevaluación y nos sirve para evaluar la respuesta al tratamiento o si hay persistencia de la lesión o recaída tumoral. Para hablar un poco de la clasificación y calificación del TNM según la JCC en su octava edición publicada en el año 2017, tenemos que los estadios 1 van a estar constituidos por un T1N0M0 o un T1N1M0. El T1 se va a caracterizar porque el tumor va a estar confinado a la nasofaringe o puede extenderse a la orofaringe o a la cavidad nasal sin afectación del espacio parafaríngeo. Tenemos que el T0
no hay afectación ganglionar y el M1 no hay metástasis a distancia. Tenemos que el N1 va a estar constituido por metástasis ganglionares unilaterales o bilaterales. También puede haber metástasis en los ganglios retrofaringeos y estos van a ser menores a 6 centímetros. Estos van a estar por encima del borde caudal del cartílago cricoide. Tenemos que el estadio 2 va a estar constituido por un T2N0M0 o un T2N1M0. El T2 causa afectación del espacio parafaríngeo o tejidos adyacentes. Puede haber infiltración del músculo pterigoideo medial lateral o en la musculatura prevertebral. Como anteriormente les comenté, el N1 se caracteriza por metástasis unilaterales o bilaterales. El estadio 3 va a estar constituido por un T1N2M0, un T2N2M0, un T3N0M0, un T3N1M0 o un T3N2M0. ¿Qué es lo característico del T3? Que hay invasión de las estructuras óseas, es decir, puede haber afectación de la base del cráneo, de las vértebras cervicales, de las estructuras pterigoideas o de los senos paranasales. El N2 se va a caracterizar por metástasis ganglionares bilaterales menor a 6 centímetros en su mayor dimensión y estos también van a estar por encima del borde caudal del cartílago cricoide. Tenemos que el estadio 4 va a estar constituido por un T4N0M0, un T4N1M0, un T4N2M0, puede ser cualquier N3M0. ¿Qué es lo característico del T4? Que la invasión es intracraneal. Puede haber afectación de los pares craneales, puede haber afectación de la hipofaringe, de las glándulas parotidias y puede haber infiltración más allá de la superficie lateral del músculo pterigoideo lateral. El N3 puede presentarse metástasis unilaterales o bilaterales mayores a 6 centímetros y estos van a estar por debajo del borde caudal del cartílago cricoide. El estadio 4 puede ser cualquier T, cualquier N, M1, que significa la existencia de metástasis a distancia. Para hablar un poco del tratamiento, tenemos que la radioterapia externa en concurrencia con quimioterapia se considera un estándar, y esto se debe a un estudio que se realizó en el año 1980 por el Intergrupo 009, donde evaluaron pacientes con radioterapia externa solo y radioterapia externa en concurrencia con quimioterapia en pacientes clasificados como un estadio 3, un estadio 4A, donde evidenciaron que aquellos pacientes que fueron tratados con radioterapia en concurrencia con quimioterapia obtuvieron mejores resultados en relación a la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión. Los nuevos métodos o los nuevos avances tecnológicos nos han permitido mejorar las técnicas de irradiación. La incorporación de las nuevas imágenes, como por ejemplo la resonancia magnética, el CT-PET, se pueden fusionar con la tomografía de planificación, permitiendo así la mejor delimitación de los volúmenes a irradiar. Las técnicas más utilizadas tenemos la técnica de intensidad modulada o la técnica de arco volumétrico modulado, donde conseguimos una mayor conformación de la dosis y menor irradiación a los órganos a riesgo, aumentando así la eficacia y disminuyendo los efectos secundarios a los órganos vecinos. ¿Okay? Tenemos que el tratamiento por grupos de riesgo, esto fue implementado recientemente en la NCCN en el año 2023, donde los divide por grupo de riesgo. Tenemos que el grupo de riesgo favorable va a estar constituido por un T1N0M0 y estos se van a beneficiar de radioterapia radical. Tenemos que los grupos de riesgo intermedio van a tener ciertas características que son bien importantes a la hora del tratamiento, como por ejemplo tenemos las adenopatías mayores o iguales a 3 centímetros, la afectación de los niveles ganglionares 4 y 5, los niveles de copias mayor a 4000 por mililitros de virus de Epstein-Barr y la invasión extranodal. Tenemos que un bajo riesgo va a estar constituido por un estadio 2, un T3N0M0, sin características adversas, que estos se van a beneficiar de radioterapia radical. Tenemos que el alto riesgo está constituido por estadios 2, T3N0M0 con características adversas, que fueron las que mencioné
anteriormente, y estos se van a beneficiar de radioterapia en concurrencia con quimioterapia. Y tenemos los grupos de alto riesgo que van a estar constituidos por un estadio 3, un estadio 4A, excepto el T3N0M0, que se van a beneficiar de una quimioterapia de inducción seguido de radioquimioterapia en concurrencia. O puede ser quimioterapia en concurrencia con radioterapia seguido de quimioterapia adyuvante. Para hablar un poco de la simulación del tratamiento radiante, tenemos que el paciente debe estar acostado en una mesa plana de cubito supino con un soporte con una base estándar, también conocida como un tipo S, una máscara termoplástica larga, con un soporte cervical acrílico tipo C y un soporte de piernas. La tomografía a solicitar debe ser desde el cráneo hasta el tórax, con cortes cada 3 milímetros. Idealmente debe abarcar desde el cráneo hasta la carina, ¿no? Para hablar un poco de delimitación, tenemos que el GTB va a estar constituido por el volumen tumoral macroscópico, el CTB, un volumen objetivo clínico, el PTB, un volumen objetivo de planificación, y el OVAR está definido como órganos de riesgo. Acá tenemos los niveles ganglionares que nosotros como protocolo en nuestras unidades delimitamos desde el nivel 1 hasta los ganglios retrofaringeos. Aquí hay varios planos, coronal, sagital y axial. Esta es una representación tridimensional de los niveles ganglionares ya delimitados. Tenemos que los volúmenes de tratamiento, el GTB, como anteriormente lo dije, va a estar delimitado por un tumor macroscópico más ganglios linfáticos positivos. El CTB va a estar constituido por 3 CTB 50, 60 y 70. En el GTB 50 va a estar constituido por el GTB más toda la nasofaringe, los niveles ganglionares 2, 3, 4 y 5, bilateral, y los ganglios retrofaringeos con un margen de 0.5 centímetros. El CTB 60, de igual forma se incluye el GTB más toda la nasofaringe, se excluyen los ganglios linfáticos no positivos y va a tener un margen de 0.5 centímetros. El CTB 50 con su respectivo GTB más el margen de 0.5 centímetros. El PTB también se divide en tres, PTB 50, 60 y 70 con sus respectivos CTB 50, 60 y 70 con su margen de 0.2 centímetros. Y dentro de los órganos a riesgo vamos a tener los nervios ópticos, la médula espinal, la mandíbula, el plexo braquial, los lóbulos temporales, las parótidas, ojos cristalinos, esófago y faringe. Cada órgano de riesgo tiene una dosis de tolerancia que no debemos de sobrepasar. Como por ejemplo el tronco encefálico, los nervios ópticos, la dosis no debe ser mayor a 54 Grays. El quiasma óptico menor a 50 Grays, el plexo braquial menor a 66 Grays, los lóbulos temporales menor a 60 Grays, las glándulas parótidas menor a 26 Grays, laringe, esófago y faringe poscricoidea, la dosis debe ser menor a 45 Grays. Las técnicas más utilizadas de tratamiento para esta patología es la técnica de intensidad modulada y la técnica de arcos volumétricos modulados. El fraccionamiento que se utiliza es 200 centígrados al día para alcanzar una dosis total de 7000 centígrados en 35 aplicaciones, con sus respectivas reducciones a los 5000 y a los 6000 centígrados. En esta imagen vemos un paciente que fue tratado con técnica de arcos volumétricos modulados, donde se observa una adecuada distribución de la dosis en el área blanco, que va a estar delimitada por un color rojo, y una disminución a los órganos normales, que está delimitado por el color verde y el color azul. Para hablar de las complicaciones agudas, tenemos que suelen presentarse en piel, en mucosas y en membranas. Tenemos que van a ir desde un grado 1 hasta un grado 4. El grado 1 en piel se va a caracterizar por un eritema discreto. Generalmente, estos pacientes, este tipo de complicaciones las podemos evidenciar en la cuarta, quinta semana del tratamiento, y dependiendo del grado en que el paciente presente, se le indica el tratamiento.
En relación a las complicaciones de membranas y mucosa, puede haber congestión, mucositis en placas, por ejemplo en el grado 2, o mucositis con fluentes en el grado 3, y el grado 4 se caracteriza por ulceración, hemorragias o necrosis. En relación a las complicaciones crónicas, también tenemos que se van a producir en piel, tejido subcutáneo, membranas y mucosa, de igual forma del grado 1 al grado 4. Es importante como recomendación, o lo que nosotros generalmente hacemos es evaluar al paciente una vez a la semana. Sin embargo, si el paciente amerite otra evaluación durante el transcurso de la semana, también lo realizamos. Es necesario, por ejemplo, en aquellos que presenten dermatitis, indicar el tratamiento adecuado. Actualmente en las dermatitis, para evitar las dermatitis se está utilizando el protocolo de colonización bacteriana, en el cual se utiliza la mupirocina y la clorexidina, y hemos visto muy buenos resultados en relación a la dermatitis. Para la mucositis utilizamos el protocolo la solución Wonder y la triple terapia cuando son grado 2. Generalmente, como anteriormente les dije, que estas complicaciones agudas suelen presentarse en la quinta semana de tratamiento. Hay pacientes que, por ejemplo, a la hora de iniciar el tratamiento vienen con clastromas ganglionales muy grandes. Ya en la quinta semana hay reducción de los mismos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Solicitamos una nueva tomografía para así delimitar nuevamente los volúmenes de tratamiento y entregar el mismo de la forma adecuada. Para concluir, tenemos que el carcinoma de nasofaringe es una patología poco común. El factor de riesgo más relacionado a esta entidad se relaciona al virus de Epstein-Barr. El tratamiento es multidisciplinario y va a depender del grupo de riesgo. Y bueno, esta es la bibliografía utilizada. Gracias.